Todo estaba en suspenso, inmóvil, callado. Solo los dioses habitaban en el agua. Consultaron entre sí y dijeron: que se llene el vacío, que surja la tierra, que amanezca el cielo. No habrá gloria ni grandeza en la creación hasta que exista la criatura humana. Ha llegado el tiempo de que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir. Por un prodigio, obra de encantamiento, fueron creados los hombres. Del maíz blanco nació su carne. Del maíz amarillo surgió la sangre. Del maíz provienen también sus huesos y su fuerza, sus músculos y su vigor. Así fueron creados los hombres de maíz, los hacedores de la cultura mesoamericana, según cuenta el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. En el amanecer de su civilización, este hombre, aislado del resto del mundo, se enfrentó al misterio de la naturaleza. Observó el universo y se convirtió en su adorador. A través de esta observación, mezcla de ciencia y oración, los pueblos prehispánicos adquirieron un saber que les permitió no solo sobrevivir, sino desarrollar una gran civilización basada en la agricultura. Descubrieron y domesticaron una planta, el maíz, origen y sustento de su cultura. Crearon una escritura jeroglífica, a través de la cual narraron su propia historia. Supieron medir el tiempo y los ciclos de la naturaleza, elaboraron calendarios de asombrosa exactitud, practicaron las matemáticas y la astronomía. También tuvieron carencias que marcaron el perfil de su desarrollo. No conocieron otras civilizaciones y por tanto no fueron influidos por ninguna. Su aislamiento determinó para bien y para mal la originalidad de su cultura. Mesoamérica se forjó sola y por ello es única. Ignoraron el uso práctico de la rueda y el metal. Sin embargo, la ausencia de animales de tiro no impidió el desarrollo de una agricultura intensiva, ni el comercio en gran escala, ni la arquitectura monumental. La guerra fue el eje de su visión del mundo y de su vida. Para el hombre mesoamericano, el cielo y la tierra estaban poblados por dioses que combatían entre sí eternamente. Su lucha era manifestación del orden cósmico y condición de la existencia. Los dioses crearon al hombre para ser adorados y alimentados por él. Por ello, la tarea humana fundamental era el darle sustento. Si no cumplían con esta obligación, el universo entero inevitablemente perecería. Este pensamiento mágico religioso permeó toda la vida y todas las creaciones artísticas de los pueblos prehispánicos. Los artistas, como todos los hombres de maíz, fueron servidores anónimos de las fuerzas divinas. Su adoración de la naturaleza, de la luz y de las tinieblas, del agua y de la tierra, de la vegetación y de los animales, fue transformada en piedra y en color. Las obras creadas por el hombre prehispánico nos maravillan por su expresividad y nos impactan por su complejidad. Son para nosotros, hombres de fines del siglo XX, lo que para ellos representó la naturaleza, un misterio. El misterio de lo que nosotros llamamos arte y que para ellos fue veneración. El arte reposa sobre una ley eterna, está más allá del tiempo. Como tal, no es portavoz de una época, sino dueño de la eternidad. Todo gran arte es nuestro contemporáneo.
El arte también trasciende el espacio. Es un lenguaje universal, un lenguaje que todos podemos comprender, a condición de que seamos capaces de universalizar nuestra sensibilidad. El testimonio más fiel de la civilización mesoamericana es, sin duda, el de su arte. Un arte que, al igual que su cultura, no se parece a ningún otro. Un arte en el que los contrarios se funden, lo terrible y lo sublime, lo real y lo simbólico, la materia y la idea, lo natural y lo sobrenatural, la crueldad y la delicadeza, el rigor y la fantasía. Un arte cargado de energía que a veces nos conmueve, otras nos asusta y siempre nos sorprende. Quizá la mejor manera de acercarnos a este arte sea siguiendo a Paul Valéry, escuchar el canto de sus obras. La cultura prehispánica empieza a formarse hacia fines del segundo milenio antes de Cristo. 25 siglos transcurrieron desde el nacimiento hasta el ocaso de Mesoamérica. Fueron 2500 años de continuidad. Mesoamérica fue un macrocosmos, un mundo formado de múltiples mundos. Fue un mosaico cultural, o como lo ha dicho Octavio Paz, una asamblea de pirámides. Los olmecas, los habitantes del país de Lule, se asentaron en México, en los estados de Tabasco, Veracruz y Guerrero, hace más de 3000 años. Durante mucho tiempo, la olmeca fue considerada como la cultura madre de Mesoamérica. Los fundamentos del urbanismo y de la arquitectura olmeca se observan también en otros pueblos precolombinos. La ciudad sagrada era el centro de la vida comunitaria y se trazaba sobre los ejes de los puntos cardinales. En la mayoría de los asentamientos encontramos el mismo patrón: plazas rodeadas de plataformas, pirámides y templos dedicados a sus dioses. De las ciudades olmecas, la Venta, que emerge entre pantanos, fue una de las más importantes. Su pirámide es la más antigua de Mesoamérica. Los olmecas fueron excelentes escultores. Labraron con maestría la piedra y el jade, lo mismo en figuras pequeñas que en obras monumentales. El hombre fue el centro de sus creaciones. Esta escultura en piedra, conocida como el luchador, admirable por su expresividad y movimiento, es digno ejemplo de ello. Otra de sus célebres obras es la conocida como El Señor de las Limas, en la que un personaje sentado sujeta sobre sus brazos a un pequeño de rostro zoomorfo. Ambas figuras tienen grabados motivos simbólicos. En su actitud se adivina la serenidad de quien espera ser comprendido. La ingenua alegría de los niños también fue modelada con destreza. Abundan también las esculturas de jade. Tienen la cabeza alargada, la nuca abultada, el cuello corto, la cara redonda con ojos oblicuos, nariz corta y ancha. La boca es de labios gruesos, comisuras hundidas y mandíbulas fuertes.
Esta cabeza de jadeita es un bloque cilíndrico de gran unidad plástica. Sus facciones apenas dibujadas le dan un carácter de reflexiva sensualidad. Tal vez no existan en la historia del arte mundial ejemplos tan contundentes del rostro humano transformado en monumento como las cabezas colosales olmecas. Estos monolitos, considerados por Octavio Paz como gigantescos frutos de piedra caídos del cielo, miden más de 2 metros y pesan entre 6 y 25 toneladas. Son grandiosos no solo por su tamaño, sino por su ejecución. La fuerza de su expresión es noble en todos ellos. Su gesto puede ser adusto, reflexivo o sonriente. ¿Quiénes son los personajes retratados? Tal vez nunca lo sabremos. Dioses, soberanos o guerreros, estos rostros están animados por la llama de lo eterno. Otro de los legados olmecas al arte de Mesoamérica es el de los monolitos labrados, conocidos como estelas. La clasificada con el número 2 representa un majestuoso personaje ricamente ataviado. Lleva un alto tocado y sostiene con las 2 manos una suerte de cetro o bastón de mando. Por su forma y por sus motivos, constituye un claro antecedente de las estelas mayas. Otra de las formas escultóricas características del arte olmeca son los llamados altares, prismas rectangulares monolíticos, cuya simbología es aún motivo de polémica entre los especialistas. En el altar 4, un personaje sentado con las piernas cruzadas emerge de la piedra, como las plantas surgen de la tierra. Con las manos sostiene una soga que lo une a otro personaje, rodeando toda la base. Atadura del tiempo, ciclo de la agricultura y de la vida. La adoración olmeca de los animales estuvo sustentada en 2 pilares, el jaguar y la serpiente. El jaguar estilizado ocupó un lugar fundamental. Parece que en este felino se representó a la madre tierra y a los poderes del inframundo. Su presencia múltiple lo afirma como uno de los primeros dioses mesoamericanos. Lo vemos en todas partes. Encontramos jaguares de basalto y de barro, figuras humanas con máscaras de jaguar, cabezas de jaguar y enormes fauces de jaguar abiertas. La serpiente representó a la deidad primigenia, el agua que fluye y crea vida. El fundamento del símbolo es claro. El agua de los ríos se hace sólida en el movimiento de la serpiente. En el monumento 19, un hombre sentado de perfil es rodeado por el cuerpo de una sierpe.
El personaje lleva en su cabeza una reproducción del ofidio. Podríamos ver en este hombre serpiente un antecedente de lo que en culturas posteriores será el dios Quetzalcóatl, fusión de hombre pájaro y serpiente. El mundo del mito es un mundo dramático de acciones, de fuerzas y de poderes en pugna. Es así como en las hachas ceremoniales talladas en piedras semipreciosas, los caracteres humanos, felinos y serpentinos se funden y se confunden. El estilo artístico de Izapa, que se extendió en Chiapas y Guatemala desde hace más de 2000 años, fue la transición en el tiempo y en el espacio entre lo olmeca y lo maya. Aquí predomina la representación de animales fantásticos relacionados con los mitos de fertilidad. A través de ellos, sus creadores expresaron las cualidades del universo, al cual estaban vinculados inevitablemente. Inicié la exploración de este templo con el propósito de localizar debajo otro más antiguo. En el cuarto central, una de las losas presentaba una doble fila de perforaciones. Al removerlas, encontramos una piedra que servía de cierre a una escalera llena de cascajo. Tras mucho excavar, topamos con una gran losa triangular, colocada verticalmente, a manera de puerta. Al girarla, pudimos penetrar en un maravilloso recinto. Descubrirlo fue una emoción indescriptible. Todo parecía de hielo. Allí estaba también un monumento colosal, totalmente esculpido. Una lápida horizontal que mide 3,80 por 2,20 metros. En el suelo había algunas vasijas de barro como ofrenda y dos hermosas cabezas de estuco. Decidimos removerla y encontramos una extraña cavidad, sellada por otra losa pulida y agujerada. Pasando unas cuerdas por los hoyos, retiramos la enorme piedra y apareció un receptáculo mortuorio impresionante por su contenido. El esqueleto de un hombre adornado suntuosamente con joyas de jade. Así fue como entre 1949 y 1952, Alberto Ruz L'Huillier realizó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoamérica y del mundo.
El descubrimiento de la tumba de Palenque, uno de los monumentos funerarios más impresionantes y sobrecogedores en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista plástico, el relieve de la lápida del féretro es uno de los más bellos de Mesoamérica. Postrado sobre la eternidad, como el grano de maíz que penetra en la tierra para resurgir como planta, el personaje identificado como Pacal, monarca de Palenque, enfrenta su propia muerte con la paz que da la plenitud. El personaje reposa sobre la representación del monstruo del inframundo, debajo del cual se encuentra el monstruo del sol. Del vientre de Pacal surge el árbol del mundo en forma de cruz. El pájaro celestial está posado en la punta. En la barra transversal se enlazan dos serpientes bicéfalas que representan la realeza maya, ligada a los poderes divinos. El tronco y las ramas del árbol están colmadas de símbolos de la brillantez y del poder, de la sangre y de lo sagrado. La sangre del sacrificio significó para el mundo de los monarcas mayas y de sus dioses lo que la savia para los árboles, el líquido vital. El hombre fue el centro del universo y el sustento de los dioses. El templo de las inscripciones, celoso guardián del sepulcro de Pacal, es soberbio en su magnitud y en sus proporciones. Palenque fue construido en una zona selvática de las montañas de Chiapas. Su situación estratégica permite una magnífica vista hacia las tierras bajas, sobre todo desde la torre del palacio, que sirvió de suntuosa residencia a sus monarcas. En estos íntimos espacios, las paredes hablan a través de relieves en los que la figura humana es el motivo protagónico. Palenque es un sitio singular e inolvidable. La blancura de sus pirámides y palacios, cobijada por el verdor de la jungla, crea una armonía en la que el tiempo y el espacio humanos se elevan al ámbito de lo sagrado. En los bajorrelieves de Palenque se advierte cómo durante 2 siglos, aproximadamente del año 600 al 800 de nuestra era, los mayas instauran una sociedad gobernada por una casta divina de sumos sacerdotes. En el célebre relieve conocido como el tablero del palacio está representada la escena de la transmisión del mando en Palenque. Cancún asciende al trono ante la presencia de sus padres. El personaje de la izquierda, Pacal, le entrega a su hijo el tocado real. La madre del nuevo soberano le extiende otro emblema de su rango. La escena está enmarcada por un bosque de jeroglíficos que, de acuerdo a los más recientes desciframientos de la escritura maya, cuenta la historia de la dinastía que gobernó Palenque. Algunos de los glifos están esculpidos con asombrosa gracia y delicadeza, nupcias de lo real y lo simbólico. El arte de Palenque es muestra viviente de una sociedad compleja, cargada de símbolos. Y como todas las sociedades mayas, Palenque parece haber tenido una norma suprema: la belleza. Otro magno ejemplo de los relieves del Palacio de Palenque es el conocido como tablero de los esclavos. En él, un soberano está sentado sobre un cojín sostenido por 2 esclavos. Extraña confluencia del poder despótico y la excelencia estética.
Chac fue el eterno grito de los sacerdotes mayas que imploraron lágrimas del cielo para calmar la sed de su pueblo y de su tierra. Su imagen se representó hasta la obsesión. Chac está en todos los sitios, en cuanto templo se construyó. Sus rasgos aparecen en frisos, en cresterías, en fachadas, en puertas y en los escalones de las pirámides. El templo conocido como Coatspop de Cabá en Yucatán es el testimonio más convincente de su dominio. Los rostros de Chac cubren la totalidad de la fachada. Parafraseando a Quevedo, érase un dios a una nariz pegada, nariz de serpiente, representación del agua divinizada. Para los mayas, la finalidad de sus creaciones artísticas no era exclusivamente estética, sino ritual, religiosa, política y educativa. En su arquitectura, el espacio exterior tuvo una importancia primordial. Sus plazas eran el centro de la vida. Las fachadas de sus edificios funcionaban como inmensos pizarrones de piedra diseñados para transmitir mensajes religiosos y políticos. Estos edificios podían ser de una planta o tener varios pisos, como el de Sayil. La arquitectura durante el período clásico tuvo también otras características que culminaron en el llamado estilo Puuc, principalmente en Yucatán y Campeche. Algunos templos fueron rematados con vastas cresterías, que son como encajes de piedra que buscan acariciar el cielo. Arquitectónicamente, el trazo característico fue la llamada bóveda maya, que se construía superponiendo piedras adhesivas hasta modelar una estructura resistente y duradera. Juego geométrico que retó a la gravedad y configuró espacios pequeños que fueron morada y cripta, puerta y túnel. Los muros inferiores de las fachadas son lisos y bajos para dar la impresión de que los volúmenes superiores estuvieran suspendidos en el aire. Los muros superiores están profusamente decorados con figuras geométricas, serpientes y elementos figurativos de Chac. Estos decorados están constituidos por numerosísimas piezas de piedra talladas previamente y luego ensambladas a manera de mosaicos. La magna fachada del Palacio del Gobernador en Uxmal consta de más de 20,000 fragmentos. Todas las obras mayas fueron creadas sin el uso del metal. Sin embargo, al contemplar su belleza plástica y su complejidad simbólica, nos preguntamos, ¿es justo clasificarlas como arte primitivo? El tiempo, el gran devorador, el implacable tirano, ese villano depredador, fue la idea primordial del pensamiento maya. Lo concibieron como devenir recurrente, cíclico, destinado a repetirse ineludiblemente
movimiento de los astros. Su idea del tiempo circular nació de la observación de la naturaleza y del firmamento. Por ello fueron grandes astrónomos. El rigor de su observación y su lograda pretensión de exactitud les exigió ser excelentes matemáticos. Utilizaron el cero, inventado solo 2 veces en la historia del mundo, en Mesopotamia y en América. Su uso les permitió crear una numeración vigesimal que daba distinto valor a sus dígitos según su posición. El tiempo encarnado, el tiempo humano, que llamamos historia, también fue motivo de su reflexión. Registraron su acontecer con inusitada precisión cronológica. Lograron, a pesar de sus rudimentarios enseres, precisar la duración de la revolución lunar, la del Sol y la de Venus. Determinaron la recurrencia de eclipses y la duración de las estaciones del año. La vida cotidiana fue modelada con maestría en las estatuas de Jaina. Estas hermosas esculturas de terracota, que miden entre 15 y 20 centímetros, fueron encontradas como ofrendas funerarias en esa isla de Campeche. El noble, el guerrero y el esclavo, la mujer, los niños y los viejos. Actores de todos los días y de todos los tiempos. Los relieves de Yaxchilán en Chiapas son un ejemplo claro de que el arte maya fue, como lo han calificado Linda Schiele y Mary Ellen Miller, un arte dinástico y ritual. El dintel 24 es, además de una obra maestra del relieve en piedra, un retrato dramático de uno de los rituales fundamentales practicados por los dignatarios mayas, el del autosacrificio. El dintel 25, también de Yaxchilán, muestra una alucinación ritual de un cesto que contiene la sangre real. Surge una serpiente bicéfala, de cuyas fauces emerge un guerrero. Si quedaba alguna duda acerca de que las sociedades mayas del período clásico no fueron teocracias pacíficas, como se pensó durante mucho tiempo, basta con ver los murales de Bonampak. En la primera escena de la cámara 1 figuran 14 personajes ricamente ataviados en una ceremonia de presentación del heredero. El pequeño príncipe es sostenido en brazos por un sirviente en el extremo superior derecho de la composición. El Halak Winik, es decir, el soberano, observa la ceremonia sentado en su trono. En la parte inferior de los 4 muros está pintada la escena conocida como el baile. En el primer cuadro aparecen unos músicos tocando instrumentos de aliento y una sonaja. Se observa también un hombre sentado con máscara de cocodrilo y otros enmascarados bailando. En el segundo cuadro está representado un grupo en procesión. Varios integrantes tocan instrumentos de percusión y otros portan parasoles. El colorido de la escena con el fondo azul maya es de gran belleza. La pintura tiene movimiento, ritmo y realismo.
Siguen tres altos dignatarios apenas perceptibles por lo deteriorado del fresco, y después hay otro grupo en procesión que camina hacia el centro de la composición en actitudes diversas. Los personajes de más alta jerarquía llevan penachos. En la cámara 2, la representación de la batalla está muy dañada, por lo que resulta casi imperceptible. Sin embargo, en el muro norte podemos ver el epílogo del encuentro bélico, el juicio de los prisioneros. En la parte superior de la escalinata, los vencedores disfrutan del placer de la victoria. Al centro, el señor Ave Muan sujeta una lanza. A sus pies yace uno de los derrotados. La actitud altiva de los triunfadores contrasta trágicamente con la humillación y el dolor de los vencidos que, suplicantes, miran con terror a quienes acaban de someterlos. Algunos de ellos sangran de las uñas. Otra vez, el contraste de la crueldad hermanada con la belleza plástica. Esta figura tendida en la escalinata es uno de los escorzos más logrados del arte mural. En la cámara 3, el personaje central es el soberano Jaguar Ojo Anudado, antepasado de Cielo Ave Muan, quien captura a un enemigo. En la parte superior del muro situado al este vemos una escena de autosacrificio similar a la de los dinteles de Yaxchilán. El Halak Winik, ataviado con una simple túnica blanca, se está pasando una cuerda a través de la lengua. Es Bonampak uno de los soberbios orígenes de la tradición de la pintura mural en México. Estamos en Monte Albán, la ciudad zapoteco-mixteca contemporánea de las grandes metrópolis mayas. Fue construida sobre una meseta de más de 800 metros de altura y domina orgullosa los tres valles que se extienden a sus pies. La historia antigua de Oaxaca está íntimamente vinculada a este sitio, que fue centro ceremonial desde el año 600 a.C. hasta el 1400 de nuestra era. Los nativos del lugar fueron influidos, como los mayas, por los olmecas. Los llamados danzantes son evidencia de ese influjo. Contornos nítidos describen el movimiento de cuerpos singulares que reflejan en sus semblantes raras emociones. Hombres que han sido interpretados fantásticamente como enfermos, danzantes, prisioneros de guerra, esclavos o sacerdotes castrados. Mudas figuras que, como las colosales cabezas de la venta, callan el secreto de su identidad. La raíz olmeca de Monte Albán se advierte también en sus jaguares, tema principal de la cerámica y la escultura. Monte Albán, como todo pueblo prehispánico,
Reconoció en los animales fuerzas vitales y les confirió un rango divino. Los zapotecos vincularon su existir a la fauna que les rodeaba y otorgaron a sus dioses caracteres zoomorfos, como en la pequeña máscara del dios murciélago. La cara es un rostro humano de anciano, a la cual se incorporan los rasgos de murciélago. La pieza fue labrada en 25 trozos de jade verde oscuro, unidos con maravillosa habilidad. Los ojos y los dientes son incrustaciones de nácar, y los mechones de la barba de pizarra. En las urnas funerarias se advierte también esta concepción religiosa. Son ejemplo las que representan a Cosijo, el dios de la lluvia, cuya efigie se adornaba con elementos serpentinos. Cosijo para los zapotecos fue lo que Chaac para los mayas, la serpiente del agua. Los zapotecos fueron también un pueblo de arquitectos. Erigieron en Monte Albán, a pesar de lo accidentado del terreno y su inaccesible ubicación, una ciudad excelsa. Su trazo, marcado por los ejes cardinales, su complejo juego de patios hundidos, templos y plazas, su estilo arquitectónico de alfardas y tableros y su ornamentación estilizada son muestra del genio artístico de sus creadores. En este recinto urbano se palpa un equilibrio de formas y fuerzas, armonía que le permitió ser hogar de dioses, centro de curación y purificación, observatorio astronómico, fortaleza y cementerio. Monte Albán fue paraíso terrestre de los muertos. En su asentamiento se han encontrado más de 150 sepulcros. Los zapotecos y posteriormente los mixtecos, cuando dominaron esta ciudad después del año 1000 de nuestra era, la convirtieron en necrópolis. En la tumba 7, descubierta en 1931 por Alfonso Caso, fueron hallados los restos de un personaje principal ricamente ataviado. Sus ofrendas y joyas son hasta ahora el tesoro de orfebrería más importante de Mesoamérica. La máscara, los anillos y los besotes, los collares y los cetros, las pequeñas mascarillas y los pectorales decorados con filigranas, entre ellos el célebre broche de Yanhuitlán, incrustado con turquesas, son ejemplo de la habilidad incomparable de la orfebrería mixteca. Los mixtecos también ocuparon la ciudad zapoteca de Mitla. Sus palacios son testimonio del sincretismo artístico que se dio entre las dos culturas. En ellos, la sobria serenidad de la arquitectura zapoteca aparece interpolada magistralmente con la fastuosa y delicada ornamentación mixteca. Los muros de los edificios están cuajados de maravillosos mosaicos de piedras perfectamente ensambladas.
Se afirma que tan solo la fachada del Palacio de las Columnas estaba cubierta por más de 100,000 piezas. Los diseños de los mosaicos presentan 14 diferentes motivos, sueños de filigrana que alguna vez tuvieron color. La greca, abstracción simbólica sin duda, fue el tema principal de estos decorados. Se le ha interpretado como signo del rayo, de la serpiente de fuego y también como caracol. La greca escalonada fue motivo plástico de muchas culturas. La encontramos en la arquitectura, en la pintura, en la escultura y en la cerámica de toda Mesoamérica. Sin embargo, su origen es remoto y desconocido. La decadencia de las grandes ciudades del período clásico ocurrió entre el año 750 y el 900 de nuestra era. Duró siglo y medio. Mesoamérica, predestinada a nacer para morir y renacer, cumplió así parte de su ciclo vital y resurgió de las cenizas con insólita fuerza. Chichén Itzá fue la ciudad más poderosa del posclásico mesoamericano en el área maya. En el siglo X, este antiguo centro de peregrinación consagrado a Chac fue invadido por los conquistadores del altiplano, que dominaron la región de Yucatán durante casi 2 siglos. El arte de Chichén Itzá expresa a un tiempo el carácter fiero de los toltecas y la inconfundible delicadeza de los mayas. En este fascinante sitio convivieron 2 estilos arquitectónicos, el Puuc y el llamado Maya Tolteca. El conjunto conocido como Las Monjas y el monumento llamado La Iglesia son una bella muestra del Puuc. El observatorio, también conocido como el Caracol, es testimonio fehaciente del saber astronómico del pueblo maya. La construcción es fruto de varias fases y su estilo es híbrido. Fue terminado o reconstruido durante el período posclásico. Su planta circular es casi única en la arquitectura maya. La decoración presenta símbolos religiosos de las 2 culturas. Ahí cohabitan Chac y Quetzalcóatl. El Chichén posclásico fue la capital de la serpiente emplumada del Quetzalcóatl tolteca llamado Cuculcán entre los mayas. El ejemplo más claro de su dominio es el Templo de los Guerreros, que reproduce casi exactamente a la pirámide de Quetzalcóatl de Tula. La escultura adosada a la arquitectura es uno de los soberbios signos de Chichén. Otro motivo de los relieves del templo son los guerreros, tema que se repite incansablemente en Chichén. La plataforma de las águilas y los jaguares ilustra la relación con el mundo tolteca. Los jaguares y las águilas, que sostienen corazones humanos en sus garras, atestiguan y comparten ese poder. Otro ejemplo de la hegemonía tolteca es este basamento piramidal decorado con cráneos humanos llamado Tzompantli. La presencia del Chacmol, de origen tolteca, sedujo no solo a los mayas, sino también a uno de los escultores más célebres de este siglo, Henry Moore. La función de estos misteriosos personajes recostados aún no ha sido determinada. Por su colocación frente a los adoratorios y altares,
Se le ha identificado como una suerte de mensajero divino o un intermediario entre los hombres y los dioses. La vasija que llevan sobre el vientre fue diseñada para recibir sus ofrendas. Uno de los elementos característicos de la cultura mesoamericana, desde sus orígenes hasta su desaparición, fue el juego de pelota. Este ritual, mezcla de danza y deporte, reproducía la lucha del día y la noche, de la luz y las tinieblas. Baile del eterno retorno, de la dualidad cíclica, creación-destrucción. El juego de pelota de Chichén es el mayor de Mesoamérica. Su magnífico diseño es un digno marco para esa fiesta cargada de religiosidad y dramatismo. Cosmología hecha arquitectura. Una de las estructuras piramidales más perfectas de Mesoamérica por su diseño y por el rigor astronómico con que fue construida es la pirámide de Chichén Itzá, dedicada a Kukulcán, conocida como el Castillo. Pocos pueblos en la historia han mostrado en sus creaciones artísticas la profundidad de sus conocimientos científicos como lo hicieron los mayas en este magno edificio. En este espléndido monumento al saber, a la belleza y a la fe, ocurre uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes que nos hayan legado los pueblos antiguos de la humanidad. Es en esta soberbia arquitectura donde el sol, en el equinoccio de primavera, dibuja con sus sombras y su luz una enorme sierpe que desciende lentamente a lo largo del día las escaleras del templo. Sobre la alfarda se forma el cuerpo de la serpiente emplumada, cuyo rostro supremo corona esta fascinante muestra de la hermandad del hombre con la naturaleza. Este espectáculo científico de piedra y de sol es prueba irrefutable de que nosotros, hombres del siglo XX, tenemos aún mucho que aprender de quienes con desdén a veces llamamos primitivos. Pero no siempre es fácil reconocer los valores de culturas distantes y distintas. Por estas playas del Caribe mexicano llegaron los primeros hombres venidos de otro mundo. Los hombres que dieron término al aislamiento en que vivieron los pueblos del maíz durante 25 siglos. Los hombres que acabaron con la hegemonía de los habitantes de Mesoamérica sobre sus propias tierras. Tierras de México, en las que los pueblos prehispánicos edificaron una cultura grandiosa, enterrada pero viva, que aún nos conmueve. Las poblaciones de la náhuatl frente al dominio azteca. Todo eso es cierto, pero lo fundamental, lo esencial, fue el aislamiento histórico. En ese aislamiento está el secreto de la grandeza de Mesoamérica y también el secreto de su debilidad. Grandeza porque esto es lo que explica la originalidad de esta civilización. Debilidad porque la hizo vulnerable ante la experiencia capital en la historia, en la vida social y en la vida individual. La experiencia del otro, de los otros. Es curioso, pero este es uno de los rasgos que hemos heredado de los aztecas. Los mexicanos modernos todavía nos sentimos aislados y tenemos dificultades para entender, comprender y convivir con el mundo exterior. En el interior del mundo mesoamericano, a los pueblos sometidos por los mexicas
diversos estados-ciudades se alían a los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de cada uno de sus rivales y en particular del más poderoso, Tenochtitlán. En suma, la conquista de México fue lucha de civilizaciones, personalidades encontradas, incidentes dramáticos, intrigas, en fin, una gran riqueza de episodios, todos ellos contradictorios. Sin embargo, posee una voluntad unitaria. Esta voluntad es un reflejo de la naturaleza del Estado español de aquella época. El Estado español nace como una violencia de los reyes católicos, una violencia política, que no excluye ni la diplomacia ni las componendas, para unir a los pueblos de España sometidos a su dominio. Esta misma voluntad unificadora se refleja en las empresas de ultramar. Y la presteza con que el Estado español absorbe, integra y organiza todos estos vastos territorios americanos muestra claramente la aspiración unificadora del